¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Hola, Azul, Juan Carlos, Lucía, Diana, que ahí están. Bueno, volviendo de este receso de vacaciones, podríamos decir, clases anteriores. Módulo número 2 habíamos comenzado. A ver, ¿se acuerdan? Muy buenas tardes. En el módulo número 2 habíamos visto qué es un medicamento, ¿sí? La clasificación de los medicamentos, ¿se acuerdan un poquito? Los medicamentos publicitarios, los hospitalarios, los medicamentos que se adquieren bajo receta médica, ¿sí? Habíamos hablado un poco de eso, habíamos hablado también de qué es la farmacodinamia, ¿sí? Eh, ¿Qué más habíamos visto? Los medicamentos según la acción de los fármacos, la selectividad, ¿sí? La reversibilidad, la afinidad. ¿Se acuerdan de eso? La eficacia, la potencia. ¿Se acuerdan un poquito? ¿Qué era el efecto farmacológico? Después hablamos de la farmacología, ¿qué era la farmacología? ¿Sí o no? O más o menos. ¿Qué es una droga? ¿Qué es un principio activo? ¿Qué es un fármaco? ¿Qué es un medicamento? ¿Lo recuerdan? ¿O no? Sí, me imagino que sí. Más o menos. Bueno, hoy que nos toca ver tipos de formas farmacéuticas. ¿Sí? Las vías de administración también. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de formas farmacéuticas que hay. Como dice ahí, los fármacos se elaboran en diferentes presentaciones para permitir su correcta administración. Voy a sacar esto. Ahí está. Su correcta administración. Estas presentaciones o formatos se denominan formas farmacéuticas y facilitan el suministro del medicamento al organismo para las diferentes vías de administración. O sea, que se denomina preparados farmacéuticos o también formas medicamentosas o formas farmacéuticas o lo podemos llamar dosificación, ¿sí? O simplemente preparados a los productos elaborados a partir de las drogas para poder ser administradas al organismo, ¿sí? Esas preparaciones pueden tener uno o varias drogas, ¿sí? O pueden ser confeccionadas por el farmacéutico o la industria farmacéutica, ¿sí? Existen en diferentes estados, estado sólido, ¿sí? Estado semisólido, estado líquido y estado gaseoso, también soluciones, suspensiones, emulsiones, también disposiciones coloidales, entre otras, ¿sí? Pero la clasificación más simple es sólida, semisólida, líquida o preparados y gaseosas o preparados, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, en tipos de formas farmacéuticas sólidas, tenemos, por ejemplo, los polvos, ¿sí? Bien, es uno de las formas farmacéuticas sólidas. Vamos a hablar de también cada una, obviamente, de ellas, ¿sí? Pero quiero que quede claro algo, que las formas farmacéuticas, o sea, los fármacos se elaboran en diferentes presentaciones. Recuerden siempre eso. ¿Para qué se elaboran en diferentes presentaciones? Para permitir su correcta administración.
¿sí? Y que esas presentaciones o esos formatos se denominan formas farmacéuticas y facilitan lo que es, digamos, el suministro de los medicamentos al organismo por diferentes vías de administración. ¿Sí? Bien, también quiero que sepan que las formas farmacéuticas se pueden clasificar en 3 formas, según la esterilidad, ¿sí? Según el estado de la materia y según la vía de administración. Solo para que lo sepan. O sea, según la esterilidad, ¿sí? Se clasifican en estériles y no estériles. ¿Sí? Estériles significa que no deben tener carga microbiana de ningún tipo de clase. ¿Sí? Bien. Y cuando hablamos de no estéril, ¿qué significa? Que permiten un máximo de carga microbiana. ¿Sí? Bien. Pero que sí debe haber una ausencia total de patógenos. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ya que hablamos de se me fue. Los tipos de formas farmacéuticas sólidas, podemos hablar de comprimidos, de tabletas, de cápsulas, píldoras, polvos, granulados, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos. Hay comprimidos que son recubiertos, gragueas, ¿sí? Ese recubrimiento puede ser de azúcar o puede ser de un polímero que en realidad se rompe ese polímero cuando llega al estómago, ¿sí? Los comprimidos con cubierta gastroresistente también, que resisten a las secreciones ácidas del estómago, ¿sí? Después hay comprimidos, por ejemplo, de liberación controlada, ¿saben? Que son sistemas que ejercen un control sobre la liberación del principio activo en el organismo. ¿Sí? Hay comprimidos no recubiertos, ¿sí? Comprimidos, por ejemplo, de capas múltiples, ¿sí? Que son múltiples, es obtenido por múltiples, ¿cómo se dice? Compresiones, ¿sí? Eso se llaman comprimidos de capas múltiples, ¿sí? Después hay comprimidos, a ver, por ejemplo, efervescentes, ¿sí? Que también se obtienen por una compresión con un granulado de sales efervescentes. ¿Sí? Generalmente es un ácido que es un ácido cítrico, ¿sí? O bicarbonato sódico. Bien, hay comprimidos, por ejemplo, bucales, ¿sí? Que están destinados a disolverse en la boca. Bien, ejercen más que nada una acción local sobre todo lo que es la mucosa. Después teníamos las bragueas, ¿sí? Que son comprimidos eh, envueltos en una capa de ciertas sales, ¿sí? Mayormente sacarosa, ¿sí? Que se utiliza la sacarosa para ¿qué? Para enmascarar el sabor de algunos medicamentos. Bien, las cápsulas, también tenemos las cápsulas, también las vamos a ver, ¿sí? Que son sólidas, en una consistencia sólida. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a comenzar por lo que son los polvos medicinales, ¿sí? Que son formas farmacéuticas que tienen un compuesto eh, que son pulverizados y que se presentan dosificados o no, también se presentan puros o mezclados.
se presentan con o sin adición de excipientes, ¿sí? ¿Qué tiene de ventaja los polvos medicinales? Que son, facilitan mucho la administración, ¿sí? Bien. El inconveniente que tiene, o la desventaja que tienen los polvos medicinales, que hay una pérdida del principio volátil, ¿sí? Y que absorben mucho la humedad. Bien, por eso no hay que tenerlo, obviamente, en contacto con lugares húmedos. Hay diferentes tipos de polvos medicinales. Tenemos los polvos de uso tópico, ¿sí? Aquellos destinados para el uso de la piel, de las cavidades corporales, de la mucosa, ¿sí? Se utilizan para proteger la piel, para desgranar la piel, ¿sí? Bien, como son los polvos, digamos, cosméticos. Y por otro lado tenemos los granulados, que esos son preparados sólidos, ¿sí? Que son destinados directamente para ser ingeridos, ¿sí? ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Luego tenemos todo lo que son bien, los papelillos. Juan Carlos, ¿tenías alguna pregunta? ¿Que levantaste la mano? ¿No? Disculpe, no, profe. Siga, siga. No hay problema. Bien, los papelillos, ¿sí? Que acá cuando la cantidad de polvo a administrar en una toma no requiere esa administración más que nada constante, ¿sí? El médico suele prescribir el polvo que una vez que se prepara se envasa en un frasquito o en una cajita de cartón, pero si el médico desea administrar el polvo en cantidades más fijas, ¿sí? Se prescribe el polvo para que se pueda repetir el número determinado de estos papelillos que se le da. Por otro lado, tenemos todo lo que son acá las tabletas, ¿sí? Que es muy conocida, que también son formas farmacéuticas sólidas, ¿sí? Varían de tamaño, varía el contorno, pueden ser prismáticos, mayormente son de baja altura. La diferencia con las pastillas es que todo lo que son las tabletas poseen más cantidad, ¿sí? Bien, se preparan mayormente con una goma que se llama arábiga, ¿sí? También se le agrega agua y se le añade esa agua en ciertas porciones. Bien, existen en el mercado hoy en día otros tipos de tabletas, ¿sí? Que tienen una disolución casi instantánea en lo que es la saliva o en agua, para que también lo tengan a eso en cuenta. ¿Sí? Un segundo, no sé qué toqué. Acá. Se me fue el... Ahí está. Bien, pensé que se me había salido el PowerPoint. Perdón. Bien. Las tabletas son muy utilizadas, ¿sí? Todos de nosotros tenemos... Ah, se me fue las tabletas. ¿Viste que había tocado algo? Ahí está. Todos en casa seguramente tenemos algún tipo de medicamento en tabletas, ¿sí? Que utilizamos siempre, siempre, siempre. Acuérdense que siempre estos tipos de tabletas no dejarlos en la heladera, lo que siempre solemos hacer, todo a la heladera, los medicamentos, todo a la heladera, no, todo no va a la heladera. ¿Ok?
Bien. Entonces, las tabletas que son pastillas, ¿sí? Que mayormente son para administrar por la cavidad bucal. Se me ha ido la boca. La diferencia entre las píldoras, por ejemplo, es el tamaño. ¿Sí? Bien. Por otro lado, ahora sí, tenemos acá los comprimidos. Así. Todo lo que son los comprimidos, por otro lado, ¿sí? ¿Qué ventaja tienen los comprimidos? Que tienen una dosificación que es exacta, ¿sí? La conservación es súper cómoda, segura, mientras sea en un lugar que no haya humedad, obviamente, ¿sí? Es muy fácil como las tabletas con respecto al envasado y al transporte, ¿sí? Y es cómodo para la administración. Por ahí, todo lo que son tabletas y comprimidos para niños pequeños les resulta mucho más difícil de administrar, por eso mayormente se le da jarabe, ¿sí? Pero los comprimidos son formas farmacéuticas sólidas, ¿sí? Generalmente los comprimidos tienen una forma cilíndrica, ¿sí? Bien, también cómo se preparan por compresión, ¿sí? De esa sustancia, de esa sustancia medicamentosa que puede ser granulada o puede ser en forma de polvo. ¿Bien? Bien. Vamos hasta ahí. Por otro lado, tenemos todo lo que son gragueas, ahí está, ahora sí, gragueas, ¿sí? Que en realidad no son propiamente una forma farmacéutica, sino que en realidad son una modificación de los comprimidos. ¿Sí? ¿En qué consiste el gragueado? Así se llama. En recubrir el comprimido, ¿sí? Con una capa de azúcar. ¿Sí? Lo abrillantan y le dan muchas veces color. ¿Sí? Las gragueas tienen un núcleo y un envoltorio, por así decirlo. Bien, en el núcleo está todo lo que es la mayor parte del principio activo. En el envoltorio está compuesto por diferentes sustancias. ¿Bien? Bien. Las gragueas mayormente se utilizan por distintos motivos. Motivos psicológicos y estéticos. Hay pacientes que por ahí le dan mucha importancia al exterior de los fármacos. También se utilizan por motivos mecánicos, ¿sí? Es una forma farmacéutica que pasa, digamos, sin ningún esfuerzo por lo que es la cavidad bucal y por lo que es la faringe, ¿sí? Y, por otro lado, por motivos terapéuticos, ¿sí? En realidad se utilizan muchas veces las gragueas con cubierta de protección entérica. ¿Bien? Por otro lado, tenemos todo lo que son las píldoras. Ahí está. Las píldoras, que también son muy conocidas, ¿sí? Que tienen una forma esférica, ¿bien? Que son muy fáciles de deglutir, ¿sí? Y tienen las ventajas de disimular por ahí también los sabores y los olores desagradables del medicamento, ¿sí? También pueden recubrirse con ciertas cubiertas que se pueden disolver solas en el intestino, ¿sí? Para evitar que pase por el tema de los jugos gástricos, ¿sí? Las cubiertas más corrientes que hay son las de color plateado, dorado, ¿sí? Que actualmente no se usan demasiado, pero después tenemos cubiertas de gelatina,
¿sí? De queratina, de parafina, de manteca de cacao, ¿sí? Y todo lo que es la dosificación y el reparto es casi perfecto, ¿sí? Y no se requieren muchos aparatos complicados, podemos decir, para la elaboración. Por otro lado, tenemos lo que son las cápsulas, acá vamos, ¿sí? Todo lo que son las cápsulas, que sirve para la administración de medicamentos en polvo y también en medicamentos líquidos, ¿sí? Bien, tenemos dos tipos de cápsulas. Hay dos. Tenemos las cápsulas de gelatina, ¿sí? Que es un pequeño cilindro o dos esferas huecas, ¿sí? De gelatina que están destinadas a ¿qué? A facilitar la dosificación y la ingestión de ese medicamento líquido, ¿sí? A ver, si la cápsula esta de gelatina tiene que contener pequeñas cantidades de medicamentos, suelen ser esféricas, que son las que nosotros llamamos las perlas, ¿sí? Y después tenemos las cápsulas de oblea o sello, ¿bien? Que consisten en encerrar el producto medicamentoso en forma de polvo en una, podemos decir, cajita de oblea, ¿sí? Eso que evita el mal sabor, permite también la dilución fácil, ¿sí? Y esas cápsulas de obleas o sellos pueden ser de cierre seco o de cierre húmedo, ¿ok? Bien. Luego tenemos todo lo que son suspensión para vía oral, ¿sí? Bien, que son medicamentos acá líquidos, ¿sí? Que tienen una consistencia viscosa, que contienen drogas hidrosolubles, ¿sí? Actualmente podemos decir que se utilizan muchísimo las suspensiones orales de antibióticos, ¿sí? Para ser administrados, sobre todo para los niños, ¿no? Bien, suelen presentarse en frascos que contienen el medicamento en polvo. Bien, y hay una marquita, yo en este momento creo que no tengo ninguno por aquí, a ver, denme un segundo, a ver si lo tengo acá, me parece que no. Yo tenía uno, vaya a saber dónde lo puse, bueno, pero ustedes seguramente los conocen, en el envase hay una marca, ¿sí? Para indicar la cantidad de agua que hay que me quedó la cajita no más, ay, no se ve. El Amoxicil Duo viene con, de esa manera, no sé dónde está la otra partecita, no sé dónde la meto. Que yo siempre les digo, y creo que ya se los dije a ustedes también, que mayormente uno que suele hacer, tiene que tomar esa suspensión durante 7 días, y yo creo que si le pongo hasta la marquita que dice de agua no me va a alcanzar, le voy a poner más. Eso no se debe hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diluyendo el principio activo, ¿sí? No hace el efecto deseado. Eso también siempre hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos las ampollas, ¿sí? Que son tubos de cristal, ¿sí? Que tienen una pared muy delgadita, que son destinados a contener y a conservar un medicamento líquido o un medicamento en polvo, ¿sí? Bien, mayormente ¿para qué están destinados? Para conservar soluciones inyectables, ¿sí? También
se pueden utilizar para medicamentos por vía oral. También eso ténganlo en cuenta. ¿Sí? Obviamente que antes de que el fabricante envase ese líquido, ¿sí? Es necesario que se compruebe la buena calidad de ese vidrio. ¿Sí? Debe ser un vidrio incoloro, ¿sí? Bien, o de color topacio para ciertos casos donde no se requiere que entre luz solar y se altere esa solución inyectable. ¿Sí? También existen, que yo ahí no se los coloqué, las ampollas de 2 cuerpos. ¿Sí? Las que tienen la tapita. ¿Se dan cuenta cuáles son? A ver si busco una imagen y trato de pegárselas ahí. A ver a dónde está. Denme un segundo. Que seguro la van a conocer. Ahí está, estas. Bueno, me quedó ahí medio. Ahí está. Pero se ve. Esa es la idea. Que se vea. Bueno, esas ampollas, ¿sí? Tienen una solución también que se prepara en el momento de ser administrado, ¿sí? En uno de los cuerpos va, digamos, líquido y en el otro va todo lo que son, es lo sólido. Son las que duelen y saben lo que le hacemos a la enfermera, enfermero que nos está colocando el inyectable, ¿sí? El líquido es, digamos, disolvente, ¿sí? Es el primero que se abre, el líquido. Después la ampolla donde está el medicamento, ¿sí? Que se va a proyectar sobre ese líquido. Se agita, ¿sí? Para que se mezcle la solución y luego, bueno, ya saben lo que sucede, ¿sí? Además de las ampollas, o estas, sí, las ampollas se emplean por ciertos, hay algunas que se emplean por ciertos viales de dosis múltiple, ¿sí? Que son esos pequeños frasquitos también con tapón de goma, ¿sí? O ese capuchón también metálico. Bien, viene un disco del capuchón, ¿sí? Se queda al descubierto el tapón, se limpia obviamente previamente con alcohol, ¿sí? Se pincha la aguja y se aspira la cantidad de líquido que uno desea, ¿sí? Y ese orificio que se hace con, obviamente, la aguja de inyectar, ¿sí? Queda sellado. ¿Por qué? Por la elasticidad de esa goma. Bien, por eso son de múltiples dosis, ¿sí? Y por otro lado, que tampoco se las coloqué, que ahora se las voy a poner acá, son las ampollas, acá está, ahí abajo medio, bueno, vamos por ahí. Las ampollas bebibles, ¿sí? Que la ventaja que tiene es que son de mayor conservación, ¿sí? Bien, mayormente son vitaminas, ¿ok? Por otro lado tenemos todo lo que son jarabes, ¿sí? Los famosísimos jarabes. Tenemos aquí, por otro lado. ¿Dónde está? Ahí está. Bien. Con respecto a los jarabes, ¿sí? A ver, los jarabes son formulaciones, en este caso obviamente líquidas, ¿sí? Que contienen principios activos mayormente disueltos en una solución que es acuosa. ¿Qué tienen los jarabes? Que tienen alto contenido de azúcar, ¿sí? Bien. Mayormente, ¿sí?
las presentaciones que vienen, como les dije, tienen alta concentración de sacarosa, entre un 45% y un 85%. ¿Sí? Hay diferentes tipos de jarabes, no sé si ustedes lo sabían. Por ejemplo, jarabes aromáticos, ¿sí? Jarabe de cereza, jarabe de naranja, jarabe de cacao, ¿sí? Que son los jarabes que no contienen sustancias farmacológicamente activas. ¿Sí? Son soluciones, digamos, saturadas en azúcar, ¿sí? Que contienen sustancias aromáticas o de sabores más agradables, ¿sí? Y después tenemos los jarabes medicamentosos, ¿sí? Que son esos jarabes que están formulados con principios activos, que están destinados a brindar beneficios terapéuticos. Bien, que también contienen azúcares, ¿sí? Que le da dulzura, que le da consistencia, contienen agua purificada, ¿sí? Contiene obviamente que conservantes, saborizantes, colorantes, ¿sí? Aromatizantes, estabilizantes, y contiene codisolventes. ¿Qué son? En realidad el codisolvente se utiliza para facilitar la disolución de ese componente, ¿sí? Ciertos colorantes, ciertos saborizantes, como es el etanol. ¿Bien? Y así podemos seguir hablando. Hay, por ejemplo, también jarabes simples, ¿sí? Y jarabes medicinales, pero solo para que lo tengan en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta, la conservación de los jarabes, ¿sí? Se conservan en lugares frescos, temperaturas templadas. ¿Qué pasa? Aparecen fermentaciones en temperaturas muy frías, provoca precipitaciones, por eso tampoco se conservan en la heladera. Entonces, los jarabes, ¿dónde los colocamos? Lugares frescos, no luminosos. ¿Sí? Conservarlos, si se puede, en frascos pequeños, que una vez abierto se pueda consumir rápidamente. ¿Ok? Por otro lado, tenemos pociones, ¿sí? Que son formas farmacéuticas de administración de medicamentos líquidos por vía oral, ¿sí? Que están edulcorados con una elevada concentración de principios activos. A diferencia de los jarabes, ¿sí? Las pociones tienen una vida útil más limitada, ¿sí? Por eso mayormente los envases son de muy pequeñas cantidades, ¿sí? Por otro lado, que tenemos los melitos, ¿sí? Que son jarabes en los que el azúcar, podemos decir, ha sido sustituido con miel. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¿O no? ¿O lo han visto? Por ahí han comprado alguna vez o el médico le ha recomendado algún tipo de melito, ¿o no? ¿Nunca? ¿No? No, entonces, no. Bien, bien. Bueno, recuerden que estos sustituyen el azúcar por miel, ¿sí? Están buenos, son muy, muy buenos para aquellos que no pueden consumir grandes cantidades
en este caso, de azúcares, ¿ok? Para que ustedes también lo tengan en cuenta muchas veces a la hora de la dispensación. Bien, por otro lado tenemos tisanas, ¿sí? ¿Qué son las tisanas? Los famosísimos té, ¿sí? Son formas farmacéuticas líquidas, ¿sí? De administración oral que tienen baja concentración de principios activos, ¿sí? Por eso muchas veces se administran en grandes cantidades. Y otra que creo que yo no se los coloqué ahí, hay vinos medicinales, ¿sí? Que son disoluciones de medicamentos en vino. No se utiliza tanto, pero bueno, también se los quiero nombrar, ya que los voy a nombrar las limonadas, les voy a nombrar el de los vinos medicinales también, ¿sí? Tenemos las limonadas, que son formas líquidas, ácidas, ¿sí? Que son estas formas líquidas porque se forman por acción del ácido diluido sobre la droga, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que es la limonada láctica, ¿sí? Es una que se conoce y se utiliza muchísimo. Son, entonces, soluciones acuosas, ¿sí? Limpiadas, agridulce, ¿sí? Edulcoradas, podemos decir, con jarabes y aromatizadas, ¿sí? Esas son las limonadas que también existen y ustedes en el PDF no lo tienen, ¿sí? Se las nombro para que las sepan. Luego tenemos los famosísimos, inyectables, ¿sí? A ver, es la forma farmacéutica donde se practica introduciendo la solución del medicamento en tejidos hipodérmicos, en tejidos musculares, en el torrente circulatorio, ¿sí? O también en otros lugares del organismo mediante agujas que son huecas, ¿sí? Unidas a una jeringa que contiene el líquido, ¿sí? Y que sale mediante la presión del émbolo. Yo creo que tampoco traje una jeringa acá. Bueno, hoy estoy... Bueno, pero todos conocen una jeringa, ¿no? ¿Sí? Según el lugar donde se practican las inyecciones, se va a llamar de diferente manera, ¿sí? Hipodérmica, intramuscular, intravenosa, endovenosa, intrarraquídea, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué ventaja tienen los inyectables? La perfecta dosificación, ¿sí? Que es de acción rápida, que se absorbe completamente y que da la posibilidad de administrar algunos medicamentos, ¿sí? Que son eficientes por vía oral, por ejemplo, o por otro tipo de vía. ¿Cuáles son las desventajas que tienen los inyectables? Mayor probabilidad de accidentes, o sea, infecciones, por ejemplo. ¿Sí? Y que los principios activos deben ser solubles en algún líquido que sea inyectado. Lo más utilizado, ¿sí? Es el agua bidestilada y en algunos otros casos aceite de oliva, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Por otro lado tenemos todo lo que son emulsiones. Ay, qué foto fea que puse. No se ve mucho, pero bueno, ustedes saben lo que son las emulsiones, ¿sí? Que si se interpone una sustancia líquida o sólida en un líquido, como resultado tenemos otro líquido completamente transparente, consiguiendo de esa forma una solución. Si se interponen en realidad las partículas de mayor tamaño, ¿sí? Se pueden conservar a simple vista y vamos a obtener una suspensión. En cambio, si el cuerpo que se interpone no es sólido, sino que es líquido, vamos a obtener todo lo que son las emulsiones en este caso, ¿sí? ¿Para qué se usan las emulsiones? Mayormente para
para aplicar directamente sobre la piel. ¿Bien? ¿Sí? Entonces se mezcla, es una mezcla de dos líquidos que normalmente no se mezclan, ¿sí? Como por ejemplo el aceite y el agua, y esas mezclas que hacen se estabilizan mediante una adicción de un agente en este caso emulsificante. Eso les va a ayudar a que esa gota de ese líquido se disperse en el otro, ¿sí? Y haga una mezcla homogénea, ¿sí? Como pasa a ver, más simple, con la mayonesa, que mezclamos aceite, ¿sí? Con la yema del huevo, o aceite y agua. A ver, mezclando aceite y agua, ¿sí? El aceite y el agua no se mezclan. Si nosotros le agregamos la yema de huevo como un agente emulsificante, vamos a conseguir una emulsión. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que son las lociones y todo lo que son las cremas, todos estos productos utilizados para el cuidado de la piel, combinan que agua y aceites con emulsificantes, ¿sí? Para formar esa aplicación suave. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los colirios, si yo no me equivoco, ahí está, sí, los colirios, ¿sí? Que son formas farmacéuticas para ser administradas en la conjuntiva ocular, ¿ok? Pueden ser líquidos, ¿sí? Líquidos acuosos o pueden ser oleosos, ¿sí? Esas soluciones, estos colirios, se pueden administrar en gotas o por baños oculares o bañeras oculares, ¿sí? Donde uno tiene que introducir el ojo. ¿Bien? A ver, ¿qué condiciones tienen que tener los colirios? Que sea un líquido transparente, ¿sí? Que el agua que se utiliza para la preparación debe ser bidestilada, ¿sí? Que sean lo más neutro posible, ¿sí? Que se envase en frascos cuentagotas, que el líquido sea estéril, mosca. Bien, y que en los oleosos se emplee aceite de oliva neutro o aceite estéril, ¿sí? Que sea lo más neutro posible. Bien, por otro lado tenemos también lo que son las gotas nasales, ¿sí? Que se aplican en la vía nasal. Bien, ¿sí? Si son mal aplicadas, ¿qué pasa con las gotas nasales? Puede convertirse en algo dañino, así que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ustedes saben que las mucosas nasales forman parte de nuestro organismo y forman un mecanismo de defensa contra agentes externos. Por eso yo siempre cargo más que nada a las mujeres que solemos sacarnos los vellos nasales a lo bruto, digo yo siempre, agarramos cera así, ¡pah! No, por algo están los vellos en nuestros orificios nasales, siempre que se recomienda el recorte de los vellos, ¿sí? ¿Para qué? Porque esos vellos nos defienden a nosotros contra agentes externos, ¿sí? Ese mecanismo se lleva a cabo a través de esas vellosidades del moco también, a través de esos movimientos ciliares producidos por esos filamentos que están situados en el epitelio nasal, ¿sí? La finalidad en realidad de las gotas nasales, ¿sí? Es restablecer las condiciones fisiológicas de esa zona que se hayan perdido, ¿sí? Por distintos motivos. ¿Bien? Suelen venir esas presentaciones en frascos de vidrio o en frascos de plástico, ¿sí? De pequeñas cantidades,
¿sí? O con cuentagotas también en otros casos. Y como lo dije antes, también en esos frascos nebulizadores de plástico. Bien. Por otro lado tenemos todo lo que son las gotas ópticas. Ahí estamos. Bien. Oh, pero che. Ahí está. Las góticas ópticas, ¿sí? Que se utilizan exclusivamente ¿para qué? Para infecciones internas del oído medio. ¿Sí? Se administra ¿qué? Sustancias antisépticas, ¿sí? Y a veces se asocian a un antiinflamatorio. ¿Ok? Exclusivamente acuérdense de esto, infecciones internas del oído medio. ¿Ok? Por otro lado tenemos los colutorios, que no sé si lo han sentido nombrar, pero ahora cuando se los coloco van a saber de lo que les estoy hablando, ¿sí? Que en la mayoría de nuestros baños seguramente hay, que se utiliza como antiséptico, ¿sí? Y se utiliza también como calmante de afecciones de la cavidad bucal, ¿sí? De las mucosas, de las enzimas. ¿Sí? Son formas líquidas. Se pueden aplicar con un algodón, con un pincel, en las lesiones por ahí que tenemos en la superficie que está lesionada, o enjuagues estilo bucales. ¿Ok? Por otro lado tenemos también, que esta tampoco ustedes la tienen, que son las irrigaciones, ¿sí? Que son soluciones acuosas que tienen grandes propiedades antisépticas. ¿Sí? Bien. La forma de aplicación es un chorro, por así decirlo. ¿En dónde? En la cavidad orgánica donde queremos que actúe. ¿Sí? Oftálmica, muchas veces se utiliza para expulsar, digamos, algún cuerpo extraño, ¿sí? Nasales, vaginales, faringeas, ¿sí? Son soluciones de irrigación. Por otro lado tenemos los enemas, ¿sí? Que son formas destinadas a la introducción de una solución líquida por vía rectal, ¿sí? En el interior del intestino grueso. El fin es ¿cuál? Limpieza, terapia en algunos casos y diagnósticos en otros. ¿Sí? Hay diferentes tipos de enemas. Tenemos, por ejemplo, los enemas evacuantes, ¿sí? Para favorecer la eliminación de las heces, ¿no? Hay algunos que son los más utilizados de los enemas evacuantes, son los enemas de agua jabonosa, donde se combina agua y jabón. Los enemas salinos, se combina agua con 2 cucharaditas de sal, ¿sí? Y después tenemos los famosísimos enemas comerciales desechables, ¿no? Como el ejemplo que yo les coloqué a ustedes acá. También están los enemas de retención, ¿sí? Que se utilizan para administrar sustancias a través, en este caso, de la vía rectal, con el fin de retener el líquido, ¿sí? Ese líquido que se introduce durante un mayor tiempo posible. Bien, los más utilizados, acá tenemos los enemas oleosos, ¿sí? Y los enemas medicamentosos. Y por otro lado, hay otro tipo de enema que también se los nombro, que son los enemas opacos, ¿sí? En introducir por vía rectal una solución de bario, ¿para qué? Para poder realizar un estudio radiológico, por ejemplo, en el intestino grueso. ¿Sí? Por otro lado tenemos también los supositorios, ¿sí? Que es una forma farmacéutica sólida, ¿bien? Para ser administrado también por vía rectal, ¿sí? Obviamente que debe reunir también una serie de cualidades para ser administrado, cualidades generales.
los opositorios tienen un punto de fusión un poco inferior a los 37 grados, ¿sí? Todo lo que es su excipiente obviamente no debe irritar la mucosa rectal, no debe endurecerse, ¿sí? Otra cualidad particular que tienen los supositorios es que se espera conseguir un efecto laxante, ¿sí? Y si su acción es local, ¿sí? Se busca que ese excipiente libere ese medicamento lentamente, ¿sí? Por otro lado, también tenemos los óvulos, que va a ser lo último que vamos a ver hoy y lo vamos a terminar la próxima clase, que la única diferencia con los supositorios son la forma y la vía de administración, ¿sí? ¿Quién me dice cuál es la vía de administración de los óvulos? Supositorios vía rectal. Los óvulos, vía vaginal. ¿Ok? ¿Sí? Los óvulos son ovoides. ¿Sí? Bien. Y la masa suele ser bastante simple porque es de glicerina y gelatina mayormente. ¿Sí? Los óvulos están destinados a que a producir efectos locales. ¿Sí? Bien. Son duras, pero en contacto con la mucosa vaginal se deshacen muy fácil y ahí dejan el principio activo en contacto con la mucosa para que lo absorba. ¿Sí? Actualmente, en vez de óvulos, se preparan tabletas vaginales, ¿sí? Que tienen la forma de un supositorio aplastado, ¿sí? Aplastado con bordecitos redondeados, también para que lo sepan. Yo ahí no le coloqué una foto de las tabletas vaginales, pero si la buscan en internet les va a aparecer. ¿Ok? Próxima clase, vamos a estar viendo pomadas, jabones, ¿sí? Emplastos, también me queda todo lo que son aerosoles, ¿sí? Que justamente mi mamá tiene POC y me traje lo que ella terminó de consumir para que ustedes también lo vean. Este es un tipo de aerosol que quiero que, voy a dejar de compartir la pantalla, así los puedo ver bien, ahí está, para que ustedes lo vean y yo también tenerlo como, se me fue. Como ejemplo, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver pomadas, jabones, empastos, aerosoles y yo creo que con eso terminaríamos. De igual manera vamos a repasar la clase que viene, farmacocinética, ¿sí? Lo que era la liberación, lo que era la absorción, distribución, metabolismo, lo que era también eliminación, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito otra vez, nuevamente, que creo que hace falta volver a retomar un poco el tema de la interacción fármaco-receptor, ¿sí? Bien, de la toxicidad. Y de paso vamos a nombrar, entró algo en el ojo, perdón, todo lo que son las vías de administración de los medicamentos, ¿sí? Bien, vamos a hablar de las diferentes vías de administración. Vía oral, vía, por ejemplo, sublingual, vía aérea o vía respiratoria, ¿sí? Vía rectal,
vía genital, tópica, ¿qué me faltó? Parenteral, ¿sí? Entre otras vamos a estar charlando un poco de ese tema. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, ¿por qué estamos viendo antes de culminar? ¿Por qué estamos viendo todo el tema de las diferentes formas farmacéuticas? Está bueno que ustedes también como estudiantes y futuros asistentes farmacéuticos puedan lograr identificar las ventajas de las formas farmacéuticas, ¿sí? Tanto de las formas farmacéuticas líquidas, de las soluciones orales, de las suspensiones, de las aplicaciones tópicas, ¿sí? Reconocer y explicar cuáles son las suspensiones orales, las emulsiones, las diversas formas farmacéuticas que hay, tanto farmacéuticas líquidas, sólidas, semisólidas, ¿sí? Y que logren por ahí muchas veces reflexionar sobre la importancia de las formas farmacéuticas dentro del sector de salud, ¿sí? Que sepan ustedes que hay diferencias, ¿sí? Que son bastante concisas en los diferentes tipos de grupos. Bien, aprender la importancia de cada una de estas formas farmacéuticas, ¿sí? Bien, clase que viene, entonces, estoy abriendo el campus virtual, ¿sí? Ahí está. Vamos a terminar de ver el módulo número 2, ¿sí? Por las dudas, ahí estoy abriendo el campus virtual, voy a farmacia, denme un segundito. Por las dudas, vayan descargándose el módulo número 3, que quiero ver si yo ya se los habilité, me parece que sí, pero voy a corroborarlo para estar segura. Vayan de... A ver. Acá llego. No se los habilité. Bueno, ahí se los estoy habilitando, no estaba segura. Módulo número 3, por las dudas, vayan descargándose ese módulo que entra biofarmacia, ¿sí? Nociones de biología y metabolismo, que ahí se lo estoy habilitando. Y todo lo que es aparatos y sistemas. Con respecto a el módulo número 3, aparatos y sistemas, van a ver que les aparece aparatos y sistemas y hay unos PowerPoint que son como 100 PowerPoint. No hace falta que los descarguen, que los impriman, mejor dicho. ¿Ok? Solo se los coloqué ahí para aquel que quiera tener una noción mucho más general del tema. Pero el que dice aparatos, ¿sí? El último PDF del módulo número 3, no hace falta que lo imprima, son como 100 hojas o un poquito más. Lo aclaro porque después siempre me llaman los mensajes, profe, ese PDF lo tengo que imprimir, no hace falta, ¿sí? No hace falta que lo impriman, pero vayan descargándoselo para ir leyendo el tema, ¿ok? ¿Bien? Bien, muchas gracias entonces a cada uno de ustedes por estar. Espero que en las vacaciones hayan podido descansar. Ahora vamos a comenzar como lo hicimos con todo, así podemos llegar al fin de cursado sin nada pendiente, ¿sí? Quien tenga que rendir algo, ¿sí? Que haya quedado pendiente del módulo número 1, bien, por favor, escríbanme, no se dejen estar. Acuérdense que para poder rendir el examen final, ustedes tienen que tener las validaciones aprobadas, ¿ok? Entonces, no se dejen estar hasta último momento y que a último momento, cuando sea la fecha del examen final, reciba los mensajitos, ay, profe, yo no tengo aprobada la validación tanto, ¿ok?
Ahora sí, que tengan una hermosa semana, un buen fin de semana, ¿sí? Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Chau, chau.